En esta ocasión me complace presentar a nuestra primera ponente, la doctora Estel León Castelao, de Barcelona, Cataluña, España. Ella es presidenta de la Asociación Europea de Simulación CESAM, directora ejecutiva de la División LATAM España y Portugal de TOR de Briefing Clínico, líder en simulación de briefing clínico y promotora de la seguridad del paciente, educadora interprofesional de la salud y especialista en simulación y defensora de la seguridad del paciente, con un historial demostrado en el trabajo en roles y en los comités de liderazgo nacionales e internacionales. Está involucrada en proyectos de innovación e investigación, experta en educación, gestión de atención médica y seguridad del paciente, fuerte profesional de los servicios de salud, candidata al doctor en filosofía, enfocada en la evaluación de entrenamientos de equipos y habilidades no técnicas en la Universidad de Barcelona. Directora de la maestría en educación de las profesiones de salud, directora del Fellowship de Simulación y Seguridad del Paciente, líder en el área de investigación, desarrollo e innovación en el laboratorio de simulación clínica. Por favor, démosle un gran aplauso a Estel. Buenos días. Lo primero que quería era agradecer a la institución, al comité científico de este congreso por la invitación y a todos ustedes por estar hoy acá. Esto demuestra que la comunidad de simulación no deja de crecer y que hay un grupo de entusiastas que seguimos llevando la palabra allá donde vamos. Para mí es un honor estar acá en la Ciudad de México. Llevo años colaborando con la universidad y este es el primer año que he podido estar presencialmente. Y bueno, es todo un honor y tengo mucha ilusión de poder compartir las reflexiones. El tema que nos trae hoy aquí a estar juntos y a poder reflexionar es la seguridad psicológica en el aprendizaje. Aparentemente es un tema sencillo, que podríamos decir que ya está resuelto y estudiado en el ámbito de la simulación, y me gustaría que juntos pudiéramos repasar qué es la seguridad psicológica, qué trascendencia tiene en la simulación y también qué retos, porque la seguridad psicológica parece algo simple, pero en realidad, como facilitadora, como persona que lleva 16 años dedicándose a la simulación, ha sido quizá el mayor reto al que me he enfrentado y sobre todo un reto de transformación interna. Porque ser capaz de generar un ambiente psicológico seguro incluye ser capaz de dejar a un lado los prejuicios, incluye ser capaz de mirar al otro con respeto y entender que está aprendiendo y que yo tengo que ayudarle, e incluye ser humilde. Y eso muchas veces desde la postura académica es un reto bastante importante, ¿no? Sobre todo con la cultura que sé que compartimos en Latinoamérica y España. Así que hablaremos de todo esto. Vamos a entender qué es la seguridad psicológica a nivel conceptual. Y cuando hablamos de seguridad psicológica, de lo primero y de la primera persona que tenemos que hablar, no sé si la conocen, es de esta señora, que es Amy Edmondson. Amy Edmondson es especialista en empresa y en el año 1990 comenzó a estudiar la seguridad psicológica en los entornos laborales, sobre todo en las empresas. Comenzó a focalizar sus estudios y su investigación exclusivamente en este ámbito, y en el año 1999 publicó este artículo que les presento acá, que se llama Seguridad psicológica y comportamientos de aprendizaje en los equipos de trabajo. Esto es un artículo muy importante. Sé que quizá en nuestro ámbito no se habla mucho de él porque es de donde nace
el concepto de seguridad psicológica y es fuera del ámbito educativo. La seguridad psicológica originalmente nace en los equipos nativos, en los equipos que trabajan juntos en las empresas. Por lo tanto, esto es el punto de partida y verán que coincidentemente hacia donde se dirige hoy en día la simulación es hacia aquí, ¿no? A llevar la seguridad psicológica a los entornos de trabajo en el ámbito de salud. Por lo tanto, definiríamos seguridad psicológica, según Edmondson, es un clima, y fíjense bien porque cada palabra importa en esta frase, en el que las personas creen que pueden expresar sus ideas, preguntas, preocupaciones y errores sin temor a represalias. Esto que es una frase tan corta, en el fondo tiene una gran trascendencia. Piensen en su lugar de trabajo, el clínico, el educativo. ¿Ustedes sienten esto? Evoquen una experiencia que tengan como estudiantes. ¿Se sentían libres de hacer cualquier pregunta sin miedo a ser o tener represalias? ¿O que se pensara que usted no sabía? Entonces, es muy interesante, es una frase muy corta, pero que tiene unas implicaciones muy grandes. Podríamos decir que en un entorno de aprendizaje se refiere a la percepción, y remarco esta palabra porque el creer y percepción son cuestiones subjetivas. Yo no creo seguridad psicológica y ya está creada y se queda ahí y es como que me pongo una marquita, no, es la percepción que tiene cada individuo, ¿no? Y que cada individuo tiene la percepción de poder expresar su idea, opinión, pregunta sin temor a ser juzgados, ridiculizados o castigados. Y aquí no hablamos de un castigo físico o algo así, ¿no? En el ámbito académico hay muchas formas de castigar y tenemos que tener cuidado con los castigos implícitos que nuestra posición ventajosa y de superioridad como docentes nos llevan a poder emitirlos incluso de forma inconsciente. Entonces, yo digo que existe seguridad psicológica y les voy a dar unos pequeños marcadores de reconocimiento para que ustedes sepan identificar y diagnosticar si en un entorno hay seguridad psicológica. Y yo veo este entorno, la gente aparentemente está tranquila, parece que todos comparten, se les tiene en cuenta, es un entorno inclusivo y entiendo que hay seguridad psicológica cuando hay comodidad para participar, para tomar un riesgo. No sé hacer esto, pero como estoy aprendiendo tomo el riesgo de intentarlo. En un lugar en el que se aprende del error, en un lugar en el que no hay miedo a las represalias, hay colaboración e intercambio de ideas, esto es importante también, y las personas sienten la libertad de contribuir desde su perspectiva única. Y este es otro punto clave. Cada individuo es único. A pesar de que nuestra sociedad se empeñe de crear arquetipos de personas y de alumnos, cada individuo es único. Y seguridad psicológica incluye dar la oportunidad de que cada uno sea quien sea y hable desde su punto de vista único. Y que eso sea respetado. Entonces, esto es otro reto bastante importante. ¿Qué otras evidencias existen? ¿Qué otros autores han trabajado sobre la seguridad psicológica? Carol Dweck no nos hablaba en sí de seguridad psicológica, hablaba de la teoría de la mentalidad y decía que había dos tipos de mentalidad, la que era estática y fija o la de crecimiento. Y vio en sus estudios que las personas que tenían la mentalidad de crecimiento eran capaces de aprender de los errores y tomar retos. Por otra parte, tenemos dos investigadores que nos hablaban ya también de seguridad psicológica y decían que cuanto más seguridad psicológica tenía o percibía un estudiante, mayor rendimiento académico. Y eso era el resultado, pero en el medio se observaba que las personas que perciben mayor seguridad psicológica tienen una participación más activa, tienen una autoeficacia mayor y en general suelen o tienden a tener un aprendizaje más profundo y significativo como resultado. Por último, David Yeager, en otra de sus investigaciones, viene a apoyar las tesis anteriores diciendo que si los estudiantes se sienten seguros y no temen,
hay más disposición a esforzarse, que esto es un elemento clave para el resultado de aprendizaje y que con ello tenemos un aprendizaje más profundo. Y entonces, estamos hablando de seguridad psicológica, les estoy hablando del ámbito de la empresa, la psicología y la educación, cómo hemos vinculado este concepto a la simulación. Quiero nombrar primero a un grande, Peter Dinkman, es uno de los referentes de simulación, sobre todo en Europa. Me gusta este gráfico, aunque no sé cómo llamarlo. Dentro de mi grupo lo llamamos la mitocondria, porque tiene un parecido a la mitocondria. Y vemos que él ya está hablando de que antes de hacer un caso de simulación hay que llevar unos pasos a cabo, un prebriefing, una introducción, hay que hablar de los simuladores. Posteriormente vienen Jenny Rudolph, Simon, Reimer, y nos hablan de establecer un contenedor seguro. Y nos dicen que estableciendo este contenedor seguro creamos seguridad psicológica y que esta seguridad psicológica está relacionada con los resultados de aprendizaje, y también nos hablan de que el debriefing va a depender mucho de cómo nosotros hayamos construido un ambiente enriquecedor donde el alumno se siente libre de opinar lo que siente. Y aquí es donde se empieza la comunidad de simulación a sentirse atraída hacia este concepto de contenedor seguro, ya que durante muchos años hemos contemplado el debriefing como la cima inalcanzable, ¿no? Y empezamos a descubrir que uno de los elementos clave en que un debriefing tenga unos buenos resultados depende de lo que sientan las personas que forman parte de él. Me gusta mucho este ejemplo. Esto es otra obra. El grupo anterior es Harvard, CMS en Boston, y esto es otro documento de ellos, y me gusta porque nos habla desde la perspectiva de los comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos puedo tener o son efectivos para crear un ambiente seguro y un ambiente de aprendizaje estimulante, y cuáles no? Y creo que pueden leer esos comportamientos negativos, burlarse, minimizar, ignorar, o un comportamiento positivo, dar pie a que los errores son fuentes de aprendizaje y que tenemos que descubrir por qué se han cometido, ¿no? Yo creo que este grupo empieza a poner sobre la mesa la importancia de este término. Y posteriormente, y tomo la frase del grupo, se ha hecho mundialmente famosa, sé que en Latinoamérica, en España, en algunas partes de Europa, algo que en Harvard se llama el principio básico. Y es una declaración en el que parece una frase muy simple, pero en el fondo tiene términos que son tremendamente complejos. Porque nos dice, cada estudiante que participa en las actividades de simulación es inteligente, competente, se preocupa por realizar bien su trabajo y quiere mejorar. Entonces, yo quiero que ustedes se tomen 3 o 4 segundos, piensen la cantidad de veces que han repetido este principio, y ahora quiero que piensen la cantidad de veces que han estado observando una simulación y no han pensado que su alumno es inteligente. ¿Cuántas veces estamos viendo y diciendo, ¿para qué les enseño si no saben? No hacen, no pueden, qué mal? Entonces hay que tener cuidado, porque podemos decir una frase, pero ¿somos capaces de ejecutarla? La puedo decir, pero ¿soy capaz de mantener esa visión en todo momento? ¿Soy capaz de mantener esta posición cuando veo que hay algo que se aleja del estándar o de lo que yo espero? Y aquí está el reto para ustedes. Y yo creo que aquí está el reto de la seguridad psicológica, y les voy a comentar mi camino personal para poder llegar no a leer esta frase, sino a ser esta frase. Hemos tenido un poco de lío en el mundo de la simulación, y pongo esta palabra, aunque sea un poco informal, porque se empezó a hablar del contenedor seguro, se empezó a hablar también con Peter de que teníamos que hacer ciertas cosas antes de llegar al escenario para que el alumno se sintiera seguro, y comenzó a haber, sobre todo en el mundo y en las investigaciones del mundo de la enfermería, una fuerte corriente que empezó a
denominar a todas las actividades que existen antes de un escenario pre-briefing. Y ahora os voy a explicar por qué es un lío, ¿no? Irrumpió el término pre-briefing. Inicialmente fue un lío porque teníamos miles de términos que hablaban de lo mismo y que en el fondo eran diferentes. Y aquí lo que vengo a decir es, muchos de estos términos incluían algo que quería llegar a ser el inicio de establecer un entorno estimulante de aprendizaje y establecer un entorno en el que todos nos sintiéramos seguros. Pero había muchos. Hubo definiciones de pre-briefing, esta es una de ellas, y posteriormente se empezó a decir que el pre-briefing es muy importante porque está relacionado directamente, hay bastantes investigaciones que relacionan un buen pre-briefing con un mejor resultado de aprendizaje, y también se empezó a incluir en los estándares de la Sociedad Internacional de Enfermería. Y aquí les voy a poner un ejemplo que supongo que les va a ayudar a entender dónde se generó el lío. Me encanta este paper, de hecho en mi universidad es el paper que seguimos para poder realizar un buen pre-briefing, y aquí yo creo que se ejemplifica dónde está el problema. Si pueden ver en el primer recuadro, el primer ítem es Psychological Safety. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que Psychological Safety es un ítem que hago al principio de un punto, hago un check y ya está. ¿Qué incluye la seguridad psicológica? Quizá, como decía Harvard, también incluye declarar las expectativas. Y según este paper, eso ya es el segundo cuadradito. Y aquí viene el lío, se lo digo, porque lo que ocurrió en positivo es que se empezó a generar una conciencia de qué hay que hacer antes de un escenario. Yo creo que esto es muy importante. Se empezó a incluir de forma estandarizada elementos que contribuyen a la seguridad, y estos elementos de los que nos habló Jenny Rudolph y colegas. Pero lo que a mí me preocupa de verdad es que se estandarizó la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica no es algo como enciendo el maniquí, on, check. Y empezó a verse la seguridad psicológica como algo técnico. Y yo empiezo a ver la seguridad psicológica como un ítem que, como he dicho una frase, ya está hecho. Y esto es peligroso, porque la seguridad psicológica tiene una dimensión y una trascendencia que va más allá de hacer un check en un pre-briefing. Yo creo que es aquí donde ha sido bueno el pre-briefing para generar la conciencia del colectivo de simulacionistas, pero de otra parte ha sido una amenaza a realmente entender qué es la seguridad psicológica y qué dimensión tiene. Y otra cosa que me preocupa es que muchas personas en el mundo de la simulación entienden que pre-briefing es sinónimo de seguridad psicológica, y no lo es. La seguridad psicológica, en el pre-briefing se comienza, pero después hay que mantenerla, ¿vale? Entonces pongo este punto de exclamación para que no entendamos la seguridad psicológica como un elemento de un checklist, porque esto es muy peligroso para nuestros alumnos. Entonces, cuidado, debemos alejarnos de esta visión reduccionista de digo una frase y ya está la seguridad psicológica creada, y hago un checklist y ya está creado. Entonces, cuidado. Y ahora les voy a comentar reflexiones que a lo largo de los años he tenido con mi equipo de la Universidad de Barcelona, y les voy a hablar de dónde surgió el reto, ¿no? Nosotros hicimos varios cursos de instructores. En cada curso de instructores se nos dio una clave de cómo empezar la seguridad psicológica. Y la primera clave para mí fue esta, ¿no? Y yo recuerdo leer esta frase y me sonaba muy a eslogan norteamericano. Yo vengo de España, estas frases son como lo que veía en una película, y yo le decía a mis profesores que lo tenían que decir y me decían: Esther, eso es una tontería. Es cierto, y lo percibíamos así. Al menos en mi grupo en España, esto a veces es un poco distante de lo que un profesor clásico
puede llegar a decir, ¿no? Y hablando y reflexionando mucho con una colega que se llama Mun García, y la quiero nombrar porque todo lo que sé es gracias a lo que hablamos entre ella y yo, llegamos a la conclusión de que el problema era que nosotros decíamos la frase, pero no la practicábamos, no la ejecutábamos, no la sentíamos. Y esto no es una frase, es algo que uno tiene que ser. Entonces yo era una persona arrogante, venía de una tradición academicista en la que se despreciaba al alumno y sobre todo aquel que se equivocaba y en el que el error estaba mal visto. Entonces, sí, yo podía decir esta frase, pero veía al alumno y en algunos momentos, aunque había aprendido que no se tenía que decir, pensaba, qué inútil. Si yo pienso eso, no genero seguridad psicológica. Recuerden que tiene que haber una coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, y el lenguaje no verbal desvela lo que pensamos. Así que tengan cuidado con eso. Y nos dimos cuenta que el reto era ser capaces de ejecutarlo. Y a nosotros nos llevó un proceso interno de 1 o 2 años el poder transformar nuestro modelo previo a este, en el que veíamos realmente la persona que tenemos delante como una persona que está aquí porque realmente desea aprender y todo lo que ocurra en su camino de aprendizaje, yo tengo que estar ahí para apoyarle, no para ser una piedra más. ¿Cómo llegó esto? Con cosas muy, muy básicas, pero muy importantes. Con respeto, entendiendo que el que tengo delante es una persona igual que yo y que ser académica no me convierte en nada superior. Y esto puede sonar doloroso, pero así es. En la humildad, yo me equivoco, yo pasé por ahí, yo también cometo errores y los quiero compartir contigo. Y la humildad es algo muy fuerte en términos de aprendizaje. En la empatía, entender que los alumnos y los estudiantes, cuando aprenden, el aprendizaje lleva consigo un componente emocional, un componente de caminar por la incertidumbre, un componente de romper con el esquema mental previo que les va a hacer sentirse vulnerables. Y yo tengo que tener la empatía para poder acompañarles y reconocer las emociones. En el ámbito académico, en mi facultad, que es una facultad muy clásica, las emociones parecían sinónimo a ser débil. Pero es que esto es un error, señores, y lo dice la ciencia. Cualquier proceso cognitivo comienza en una emoción. Entonces, ya está bien la división emoción-cognición, porque no es real. El siguiente paso fue clave, y fue reconocer la propia cultura. Y reconocer y ser orgulloso de la cultura. ¿Por qué? Porque muchos de estos conceptos de la seguridad psicológica han crecido y se han desarrollado en el ámbito anglosajón. Y el ámbito anglosajón es muy diferente al nuestro en términos culturales. Y yo fui capaz de reconocer que dentro de mis valores como ciudadano, mi mamá me enseñó a criticar. Y si el vecino se compraba un auto, lo mirábamos por la ventana y decíamos, ¿cómo habrá conseguido el dinero para ese auto? Y eso forma parte de mi cultura y estoy orgullosa de ello. Pero tengo que entender qué parte de esa cultura en un contexto laboral pone en riesgo a mis colegas. Y tengo que entender también que a lo mejor en la cultura en la que se creó este concepto, criticar a un vecino, ¿no?, aunque se haga, no está bien visto. En la mía sí, en la mía está bien visto. En la mía está bien visto intentar no pagar impuestos o no estafarlos. Es como, eres un héroe. En otra cultura, no pagar impuestos es, te va a mirar mal todo el mundo. Y entender estas diferencias cuando uno trabaja con muchos conceptos que vienen del ámbito anglosajón, también te ayuda a poder darte el margen y respetarte a ti mismo y entender que lo que aprendiste en casa fue la crítica y que es normal que cuando veas a un estudiante esa sea tu reacción innata. También hay que entender que eso no va a ayudar. Pero eso está parte y es dentro de nuestra cultura y tenemos que aprender a diferenciar el día a día de nuestro rol profesional.
Seguridad psicológica incluyó un camino conmigo misma en el que soy muy exigente conmigo misma, pero tengo que entender que por mi cultura y por mi background es más probable perder esta visión. Es más probable que en algún momento emita juicios que no son justos. Es probable que en algún momento voy a romper la seguridad psicológica y me voy a equivocar. Y eso está bien. Y aceptarlo forma parte de tener un compromiso conmigo mismo y crear una cultura de seguridad psicológica hacia mí. Porque parece que uno mismo está fuera de este concepto, pero en la seguridad psicológica estamos todos. Aprendí también que la seguridad psicológica es dinámica, que parecía que solo se planificaba y se creaba, pero la seguridad psicológica hay que mantenerla, hay que monitorizarla, igual que monitorizamos la tensión de un paciente, y ver si cada individuo sigue ok, ¿no? Se va a perder, si se pierde tenemos que intervenir, podemos recuperarla y es del grupo, pero también de cada individuo. Y no podemos perder la vista del individuo que tengo delante. Y que todo el grupo se sienta seguro no quiere decir que haya un individuo que no lo esté. Y tenemos que atender a eso como profesionales. Aquí les dejo una referencia, ¿no?, de Micaela Kolb y colegas, que nos dice cómo manejar la seguridad psicológica en los debriefings, que es un acto dinámico. Dejemos de pensar en la seguridad psicológica como algo estático, que creamos y ya está, no. Es dinámico y llega de principio a fin y se mantiene incluso cuando los alumnos se van. El siguiente concepto que aprendí es que es multidimensional, que quizá empezamos en estos principios hacia los estudiantes, que el facilitador tiene que tener esta visión de respeto hacia el estudiante y el estudiante hacia el otro estudiante, ¿no?, que es lo que nos dice el principio básico, y pensar que son inteligentes. Pero mi grupo comenzó a añadir dimensiones y es hacia los facilitadores. Le pedimos al estudiante que nos vea como personas que nos podemos equivocar y que vamos a cometer errores. De un facilitador a otro. No puedo crear un entorno de seguridad psicológica si de repente con los alumnos soy permisivo con los errores, intento entender el porqué y estoy con un cofacilitador, hace algo mal y digo, quítate de ahí, que ya lo hago yo. Eso es ser incoherente. O sea, la seguridad psicológica es para todos. Y por último, hacia uno mismo. Yo mantengo una visión de respeto hacia el otro, hacia mi colega, y si yo me equivoco, me paso la noche pensando en la cama qué malo soy. ¿Me aplico el principio de seguridad psicológica a mí mismo? Pues esto va a contribuir mucho en que seamos capaces de crear y mantener una seguridad psicológica, porque es multidimensional y se tiene que mantener entre todos. Y no solo se mantiene entre todos, sino que se construye entre todos. Todos construimos y percibimos. En un grupo, en una simulación, cada persona, aunque el educador lidere, todos construimos y todos la percibimos. Por lo tanto, es súper importante que sea explícita, que la gente entienda que si nos sentimos cómodos vamos a tener mejores resultados de aprendizaje, que entiendan que estar en un lugar en el que todos somos vulnerables va a ayudar a que todos estemos mejor. Por eso tiene que ser explícito. Y sobre todo, que esto ya lo he dicho antes, la seguridad psicológica contiene reconocer al individuo como una entidad única. La he llamado unicidad, no sé si existe, pero es lo que siento, ¿no? Que cada uno es único y hay que reconocer esa unicidad y no intentar estandarizar a nuestros participantes. Porque cuando yo intento estandarizar a un participante, dejo de verlo desde la perspectiva de la seguridad psicológica. Lo último que me ayudó ya fueron dos cuestiones sobre quién soy yo como docente. Y aprendí que la seguridad psicológica requiere que entienda que la docencia es estar al servicio del otro. Me gustaba mucho cuando estaba en la Sociedad Internacional de Simulación, que cuando tenías un cargo decías I serve, yo sirvo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es un docente, me inspiró mucho, porque yo sirvo a dar la mano al otro
cuando se siente en ese momento de incertidumbre. La docencia no es corregir, saber más que tú, es acompañar con respeto y entender qué está ocurriendo para poder ayudarte a que ese camino sea lo más fácil posible. Y esto me costó mucho, pero cuando entendí que eso era ser docente, la seguridad psicológica era más fácil. Y otra cosa que me ayudó mucho es una investigación del doctor José Luis Medina, uno de mis mentores. José Luis me enseñó que el proceso de aprendizaje no es lineal. Y hoy en día las últimas investigaciones nos hablan de que los procesos de aprendizaje son erráticos, en espiral. Y eso lleva a que el alumno atraviese muchas áreas de incertidumbre, se llaman penumbras, se llaman áreas, son como ciénagas, en el que entiendo un concepto, doy 2 pasos adelante, parece que lo he entendido, pero vuelvo atrás. Me siento mal con lo que estoy aprendiendo. Lo que me enseñó el doctor Medina, que todo esto son signos clínicos de buen pronóstico hacia el aprendizaje. Yo antes pensaba, estos alumnos no tienen ni idea, pero ahora cuando veo que alguien balbucea y está errático, entiendo que lo que está haciendo es un aprendizaje profundo y se está relacionando profundamente con lo que aprende. Y eso me ayuda a seguir viéndolo con unos ojos de respeto y mantener esa seguridad psicológica. Para acabar, decirles cuáles son los retos. Como ven, la seguridad psicológica es algo muy importante, no solo en la simulación, en la educación, en el ámbito profesional, y se han abierto 2 puertas. La primera muy interesante. Les pongo un paper, pero hay muchos más, que son unos colegas australianos que nos hablan de si la percepción de seguridad se traslada de la simulación al trabajo y del trabajo a la simulación. Parece ser que sí, están investigando. En Australia hay bastantes grupos investigando sobre esto. Y el segundo punto que les dejo sobre la mesa, y cierro igual que abrí, hablando de Amy Edmondson, gran experta en crear seguridad psicológica en las organizaciones, y el gran reto de la salud es que esta seguridad psicológica que hemos aprendido y estamos aplicando en nuestras simulaciones, trasladarla a los entornos laborales de los sistemas de salud. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Muy buenos días, muchísimas gracias por su exposición, por su presentación, doctora. Me llama la atención que menciona que la seguridad psicológica la debemos monitorizar y en dado caso se puede perder y recuperar. Entonces tengo 2 preguntas, me gustaría conocer su experiencia. Uno, ¿cómo podemos monitorizar esa seguridad psicológica para saber en qué momento la perdemos? Y otra, si se pierde, ¿cómo la podemos recuperar? Bien, esto son preguntas que requieren meses de entrenamiento. Pero sí, le voy a contestar con algo. Desde mi punto de vista de experto en simulación, mi actividad principal es la formación de formadores. Considero que una de las competencias básicas de un instructor en simulación es ser capaz de mantener la seguridad psicológica, y una de un instructor avanzado es capaz de monitorizarla y saber cómo tiene que intervenir. Hay muchísimas técnicas, pero lo primero es tener la conciencia situacional, situational awareness, de cómo está cada uno. Y hay varios modelos. Si quieren, después le puedo pasar a la doctora Vianney algunos cuadros simples de cómo ir monitorizando o clasificando a nuestros estudiantes, en qué zona están. Hay un mapita muy sencillo con 4 zonas. Si está en una zona de miedo, de aprendizaje, de motivación, y eso puede ser una forma simple de aproximarse a la seguridad psicológica. Cuando uno ya es experto, son muchísimos detalles los que tiene en cuenta, desde el lenguaje no verbal, cómo se expresa, si hay algún tipo de
barreras que también pueden ser internas a la hora de expresar lo que hablamos, hablar en primera persona, mostrarse humilde, compartir experiencias personales, bueno, podríamos hacer un libro. Le pasaré unas cosas a la doctora Vianney para que se las haga llegar. Doctora, buenos días. De entrada es un orgullo verla. La sigo desde el Jardín de Picuro y me parece un proyecto súper interesante. Y mi pregunta va encaminada a algo que usted mencionó que me parece muy importante, cómo transicionamos de esta cultura tradicionalista, sobre todo en el área de ciencias de la salud, donde fuimos formados y quienes estamos formando ahora tenemos un esquema mental muy cuadrado, muy tradicional. ¿Cómo sensibilizar a nuestros compañeros docentes para tomar en cuenta esta parte de seguridad del paciente que tiene mucha introspección, o sea, que es mucho de ver hacia adentro, cuando realmente, como usted lo dijo, por cultura se nos ha enseñado que eso se obvia y que eso siempre debe quedar fuera del aula? Bueno, mi experiencia me dice que aprendizaje experiencial, crear conciencia, tener evidencias encima de la mesa sobre cómo impacta en el aprendizaje una actitud u otra. Hoy en día hay ciencia, en el ámbito de la medicina hablar de ciencia es un argumento que suele ayudar mucho, pero también vivir experiencias y tener un aprendizaje experiencial en el que la gente pueda vivir en un entorno psicológico seguro y que sea una aspiración, que se convierta en una aspiración a través de una experiencia. Nosotros eso es lo que estamos haciendo ahora con nuestros profes. Tenemos docencia con ellos y al final parte de la docencia es que nosotros somos los modelos, a lo que queremos que aspiren ellos, ¿no? El modelo de cómo ser una persona que es capaz de mantener el respeto, fomentar la participación, etc. Entonces, yo creo que las buenas experiencias y que alguien pueda ver que eso es posible es muy potente para que después pueda decidir comenzar el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y hago entrega de la constancia. Sí, qué bonito.